Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles 26 de octubre. Amén. Y estamos aquí de mañana, en esta mañana con media hora, 30 minutos de devocional, ¿verdad? Con una palabra, un devocional sobre salmos. Estamos meditando en estos días sobre salmos. Y hoy entramos en el Salmo 41. Entonces es una bendición poder estar compartiendo cada mañana, comenzar. Yo no sé eh, si los hermanos ya pararon un poco, detuvieron un poco para meditar en eso, poder entregarle las primicias al Señor, poder comenzar la mañana oyendo palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Es algo poderoso, algo sobrenatural, algo precioso, para poder entregar nuestras primeras horas al Señor meditando en su palabra. Y me gustaría entonces hoy estamos entrando ya en el Salmo 41. Salmo 41, y dice así, Salmo 41, oración pidiendo salud al músico principal, Salmo de David. Amén, que el Señor lo bendiga en esta mañana, que pueda tener una mañana bendecida, que la gracia, el favor del Señor sea derramado sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Amén, que el Señor pueda estar ministrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de su palabra. Y comenzamos entonces, Salmo 41 dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Amén. Comienza el Salmo entonces 41 y diciendo: bendito, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y aquí cuando hablamos de pobre, la Biblia no necesariamente está hablando del pobre en dinero, ¿verdad? Ese es el problema de muchos cristianos cuando leemos la palabra de Dios, inclusive cuando queremos cumplir la palabra del Señor. ¿Verdad? Muchos leen este salmo diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y ahí sabemos que las bienaventurado es ser más que bendecido, más que bendito, más que próspero, más que alegre. Entonces la Biblia dice que es bienaventurado el que piensa en el pobre. Y muchos cristianos, muchas personas que inclusive no son cristianos y a veces usan la Biblia también para apoyarse en ciertas actitudes o ciertas obras que ellos hacen, piensan aquí, ¿verdad?, que está refiriéndose a aquel que es bienaventurado, aquel que piensa en el pobre, pobre financieramente. Y sí, de cierta manera se puede aplicar, ¿verdad? Se puede aplicar el pensar en el pobre, en ayudar. La Biblia dice inclusive, ¿verdad?, que aquel que ve a su hermano pasando necesidad y tiene condición de ayudarlo, pero le dice al hermano: hermano, voy a estar orando por ti para que el Señor te prospere, te bendiga, y lo manda, lo despide sin darle nada, que esa persona ha negado su fe. O sea, de cierta forma se refiere sí al pobre, pero aquí se refiere al pobre, aquel pobre de espíritu, aquel pobre que está sin fuerza, eh, aquel que se encuentra, ¿verdad?, debilitado, aquel que se encuentra muchas veces sin ánimo, sin fuerza, aquel que se encuentra indefenso, aquel que se encuentra desamparado, aquel que se encuentra sin una protección. La Biblia dice entonces: bienaventurado es aquel que piensa en estas personas.
¿verdad? Bienaventurado aquel que está pensando en esta persona. Y dice así, en el día malo lo librará Jehová. Entonces vemos que la palabra hace una asociación del día malo, ¿verdad? Y el día malo es aquel día que estamos pasando por un momento difícil, por una prueba, por una lucha, ¿verdad? La Biblia hace una referencia, o el salmista y hace una referencia en pensar en el pobre con el día malo, ¿verdad? Hace una asociación entre pensar con el pobre y el día malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver aquí? ¿Qué es lo que el salmista nos quiere hacer entender? Él, ¿verdad? Dice allí en el inicio, ¿verdad? En el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. O sea, el salmista continúa haciendo una lista aquí, ¿verdad? Primero él dice, bienaventurado aquel que piensa en el pobre. Después él dice, en el día malo lo librará Jehová. Y él comienza una lista de bendiciones que sucederá en aquel que piensa en el pobre. Y él dice, será bienaventurado en la tierra, Jehová lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. O sea, él hace una lista aquí sabiendo, y es importante entender que el salmista vivía en la época de la ley, ¿verdad? Entender que muchas de las cosas que el salmista decía, él se basaba en la ley. ¿Por qué? Porque él vivía en la época de la ley. Y aquí nosotros vemos claramente, ¿verdad? Algunas bendiciones cuando el hombre decide obedecer la ley. Y él decía, bueno, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y ahí da unas listas parecida a aquella lista que nosotros vemos en Deuteronomio 28, que son las consecuencias de las bendiciones de aquel que oye atentamente al Señor, ¿verdad? Y obedece. Y él da una lista aquí de bendiciones. Dice, bienaventurado será en la tierra, el Señor no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Y ahí continúa el versículo 4, entonces yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. El salmista entonces aquí salta a otro punto. Él dice, Señor, ten misericordia de mí. Él comienza ahí, comienza haciendo una lista porque él se encuadraba en esa lista, ¿verdad? El salmista, él entendía que él pensaba en el pobre. El salmista era en verdad un hombre, la Biblia dice que él era un hombre según el corazón de Dios. Entonces él tenía actitudes, tenía comportamientos que agradaban al Señor. Él amaba a Dios, él amaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y como consecuencia, él amaba al pobre. Él amaba, y como dijimos, pobre aquí no es pobre financieramente, ¿verdad? Pobre aquí aquel que es, dijimos, débil, aquel que muchas veces está pasando por aflicciones, por necesidades, por angustia, por pruebas, por tribulación, aquel que se siente debilitado, ¿verdad? Aquel que se siente muchas veces desanimado, sin fuerzas para continuar buscando de Dios, sin fuerzas para seguir esperando en Dios. Y el salmista sea bienaventurado aquel que piensa en eso, porque en el día malo el favor, la gracia del Señor lo va a alcanzar. Después de haber dicho todo eso, él dice, yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Verdad? Y aquí el salmista decía entonces, Jehová, ten misericordia de mí. Él lo decía directamente, ¿verdad? Nosotros vemos
algunos casos de personas que fallaron, que fue el caso de Judas, el caso de Saúl. Ellos reconocieron que habían pecado. O sea, ellos reconocieron que necesitaban la misericordia del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos en ningún momento declararon las mismas palabras del salmista. Ellos dijeron, Señor, ten misericordia de mí porque he pecado. Pero el salmista no dice solamente eso. Él dice, Jehová, ten misericordia de mí. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. O sea, él reconocía que su pecado no era solamente había pecado solamente, sino que él había pecado contra Dios. Y él dice allí entonces, sana mi alma porque contra ti he pecado. David sabía que él había hecho mucho bien. Fue como comenzó los versículos primeros. David sabía que él era un hombre generoso. David, él sabía que él era un hombre que amaba al pobre, como dijo allí en el momento. Él era el bienaventurado. Él sabía que él era bienaventurado por causa del corazón que él tenía. Pero aún así él entendía que a pesar de todas las buenas obras que él había hecho, que a pesar del corazón que él tenía, nada de eso podía quitar que él había pecado contra Dios. ¿Verdad? Nada de eso podía borrar los pecados que él había cometido contra Dios. Y él dice, Señor, ten misericordia de mí porque contra ti he pecado. O sea, el salmista era alguien que realmente experimentó la misericordia de Dios. El salmista fue alguien que realmente disfrutó la vida de él y tuvo experiencias con la misericordia de Dios. Algo que dijimos también, que dije aquí al inicio, ¿verdad? Que cuando el salmista dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo el Señor lo socorrerá, será bendito en la tierra, ¿verdad? Como dijimos, el salmista de cierta forma él aplicaba la ley, porque él vivía en la época de la ley, pero el salmista fue uno de los hombres, o de los pocos hombres que en el Antiguo Testamento, que vivió en la época de la ley, pero que experimentó la gracia del Señor en su vida. El salmista realmente vio la gracia de Dios en su vida, porque él tenía ese corazón y porque él reconocía y confiaba en la misericordia, en la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Y él continuó diciendo, versículo 4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Algo importante, que es cuando el salmista clama por misericordia, ¿verdad? Primero clama por misericordia para que el Señor pueda sanar su alma, ¿verdad? Y aquí podemos ver tal vez 3 puntos en este sanar su alma, cuando el salmista clamaba por sanar su alma. Primero podría ser sanar su alma de la angustia, porque él estaba afligido, él estaba pasando por angustia. Podemos decir también que él estaba pidiendo que Dios sanara su alma por causa del afecto que él tenía al pecado, ¿verdad? Y también podría estar clamando al Señor para el Señor sanar su alma, ¿verdad? Por causa de la tendencia que él tenía a pecar. Pero enseguida que él dice, Señor, sana mi alma, Señor, líbrame de esta vida, Señor, líbrame porque pequé contra ti, sana mi alma, necesito ser sanado. Usted sabe que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos asociados con pecados tienen que ver directamente con el alma, ¿verdad? Porque cuando damos clase de madurez espiritual entendemos que el alma, que es mente, voluntad y emociones, ¿verdad? Cuando nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, ellas están enfermas, ¿verdad? Eso va a perjudicar nuestro relacionamiento con Dios. ¿Por qué? Cuando nuestros pensamientos están enfermos,
¿verdad? Necesitamos rápidamente ser sanados. ¿Por qué? Porque afecta nuestra comunión con Dios. Cuando nuestra voluntad está dañada, enferma, ¿verdad? También afecta nuestro relacionamiento con Dios. Y cuando nuestras emociones están mal, ¿verdad? Cuando estamos mal emocionalmente, también afecta ese relacionamiento con Dios, ¿verdad? Por eso que el salmista dice: Señor, sana mi alma. Pero sana mi alma, ¿por qué necesitaba ser sanado en su alma? Y ahí continúa hablando entonces. ¿Por qué? Porque mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. O sea, el salmista pedía misericordia al Señor para que sanara su alma, pero también pedía misericordia al Señor por causa de aquellas falsas amistades que él tenía, por causa de aquellos falsos amigos que lo habían venido a visitar, ¿verdad? Por aquellos falsos traidores, murmuradores. Él dice: tienen la capacidad de venir a visitarme delante de mí, hablan mentira, ¿verdad? Delante de mí hablan mentira. Cuando vienen a verme, fingen que están preocupados conmigo. Vienen a verme y me preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando? ¿Necesitas alguna cosa? Que normalmente eso, cuando él dice vienen a verme aquí, tiene que ver con cuando vienen a visitarme, la visita que se le hacía a los enfermos. Y él dice: cuando ellos vienen a verme, hablan mentira. Imagínense la situación. Estoy mal, estoy enfermo y aún así las personas vienen a visitarme. Cuando están delante de mí son una cosa, pero cuando se dan media vuelta son mentirosos, son engañadores, son traicioneros. Es lo que el salmista decía: ellos vienen a verme y hablan mentira porque en el corazón de ellos recogen iniquidad. En verdad ellos vienen a verme para saber cómo estoy, para cuando salen de aquí, salen diciendo que yo me voy a morir, que estoy mal, que de esta no voy a salir, que voy a morir en el lecho, que mi nombre va a ser borrado de la faz de la tierra, ¿verdad? Que voy a perecer, lo que el salmista decía aquí. Su corazón recoge para sí iniquidad, para que cuando salen afuera la divulgan, dice el salmista. Entonces Jehová decía aquí: ten misericordia de mí, ¿verdad? Él apelaba a la base de Dios, ¿verdad? Comparado con sus buenas obras. Y especialmente, como decía aquí al inicio, por pensar en los pobres. Pero él continuaba diciendo allí en el versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, el salmista continúa diciendo aquí después, ¿verdad? Continúa diciendo: Señor, están reunidos y murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo mal de mí, ¿verdad? Cosa pestilencial se ha apoderado de él, es lo que ellos decían. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Hasta ahí el salmista entendía, ¿verdad? Entendía que los enemigos siempre, si usted ve todos los salmos, hasta el Salmo 40, comenzando el Salmo primero hasta el Salmo 40, vemos que en todos los salmos el salmista decía: Señor, el enemigo se ha levantado contra mí, buscan mi mal, hablan mal contra mí. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros entendemos que personas siempre van a levantarse, a hablar mal de nosotros. Personas siempre se van a levantar a hablar mal de los cristianos, de la iglesia, de usted en particular. O sea, siempre va a haber ese tipo de personas. Pero ¿qué es lo que sucede aquí?
Aquí dice, se reúnen a murmurar contra mí. Pero en el versículo 9, él dice, aún el hombre de mi paz, con quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces una cosa es que los enemigos se levanten contra usted, pero otra cosa es que el hombre de su confianza, su amigo, aquel que estaba a su lado, aquel que usted confiaba, se levante contra usted. ¿Verdad? Él decía esas palabras, aún el que come conmigo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos claramente que este salmo, ¿verdad? Como todos los salmos, como el Salmo 40 que vimos ayer, ¿verdad? Tiene también la parte, una profecía mesiánica también, ¿verdad? Esta parte aquí cuando dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, también se parece a otro pasaje de la Biblia, conocido, que es cuando Jesús fue traicionado, ¿verdad? Si nosotros vemos allí en la Biblia, por ejemplo, Mateo 24, 26, 24. Mateo 26, 24 dice así. Mateo 26, 24. A la verdad, Jesús diciendo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. También otro pasaje que vemos allí en Marcos 14, 21. Marcos 14, 21. Dice así. Marcos 14, 21. Él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 20 dice, y él respondió y les dijo, es uno de los 12 el que moja el pan en el plato. Dice el que es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. O sea, también aquí en el salmista decía, en el Salmo 41, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Si seguimos ahí entonces el versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Entonces, otra de las cosas que decía aquí el salmista, ¿verdad? En este pasaje, decía, mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. La mayoría de los salmos que nosotros vemos, la mayoría de los salmos, el salmista decía, Señor, juzga mi causa. Señor, vence mis enemigos. Señor, yo sé que tú le darás el pago a todos aquellos que se levantan contra mí o a todos aquellos que se levantan contra ti. Pero aquí el salmista usa otro término y él dice, en cuanto a mi integridad me ha sustentado, el versículo 11, en esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Versículo 10 decía, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. O sea, en este pasaje el salmista decía, Señor, permíteme que yo pueda juzgar mi causa. O sea, la mayoría él decía, Señor, tú juzgarás mi causa. Pero aquí él dice, hazme que me levante de mi enfermedad y les voy a dar el pago. O sea, él iba a hacer justicia en este caso.
Pero, ¿cuál era la justicia de él? Dice, en esto conoceré que te ha agradado y que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. O sea, el salmista decía, Señor, muestra que te he agradado. Señor, haz que yo me levante y juzgue los enemigos, que me venguen mis enemigos. Y voy a reconocer que aún en esta situación he encontrado tu favor, que aún en esta situación te he agradado. ¿Verdad? Y continúa entonces diciendo aquí, por último, el versículo 2 y 13, en cuanto a mí en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces él dice aquí al final, termina diciendo aquí, bendito Jehová de Israel, bendito Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, como todos los salmos del salmista, él encierra entonces exaltando el nombre del Señor, ¿verdad? Alabando el nombre del Señor. Y aquí él usa un término que es, aquí en el final, ¿verdad? Dice, bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amén y amén, ¿verdad? Repite nuevamente ese amén, declarando que el Dios de Israel sea bendito. Bendito seas, oh Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, como todos los salmos, el salmista encierra aquí declarando, Señor, tú eres digno de la gloria, tú eres digno, Señor, de ser exaltado, porque tú eres el Dios de Israel. Y a través de mi vida todos reconocerán, ¿verdad?, la gloria del Dios de Israel, el poder del Dios de Israel. Amén. Amén. Que en esta mañana entonces el Señor pueda bendecir su vida, que en esta mañana nosotros podamos reconocer estos principios que el salmista declaraba aquí en el Salmo 41 y que podamos reconocer, ¿verdad?, la gracia, el favor del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Que a cada día el Señor pueda darnos entendimiento de su amor, su gracia y su favor. Y así como decía el salmista, podamos entender, ¿verdad?, la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. Que el Señor lo bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos mañana entonces, este mismo horario. Me gustaría encerrar con una oración, ¿verdad? Allí está el pastor Javier Balbuena de Colombia, amén, que está en Brasil. Un abrazo grande. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Amén, viva Uruguay, amén, viva Colombia también allí. Amén. Vamos a hacer una oración para encerrar aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a cada día tú nos das entendimiento, sabiduría, discernimiento. Gracias, Señor, porque así como el salmista clamaba, Señor, aquí en el Salmo 41, Señor, ten misericordia de mí, porque he pecado contra ti, sana mi alma. Señor, dame a entender tu voluntad. Señor, hazme que pueda andar en tus caminos. Señor, manifiesta tu gloria en mi vida. Señor, en esta mañana clamamos de igual manera, que a cada día tú puedas manifestar, Señor, tu gloria en nuestras vidas, que a cada día tú puedas darnos revelación, que a cada día tú puedas, Señor, darnos un corazón, así como el salmista tenía para ti, Señor, que a cada día podamos ser reconocidos como hombres y mujeres según el corazón del Señor. Padre, en el nombre de Jesús colocamos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, dirígenos, líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. Declaro un día bendecido, un día de victoria, un día donde experimentarán la gracia y el favor del Señor en todo lo que ellos hagan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mañana ya es jueves, ¿verdad? Mañana el mismo horario, de 7 a 7:30, para continuar
meditando aquí en los salmos. Amén. Un gran abrazo para todos, para la hermana Joaquín allí que estuvo, para Pastor Javier, un gran abrazo de Uruguay aquí, se les quiere mucho, vos, tu esposa, tus hijos, tu familia, vengan a visitarnos de nuevo, amén, que pueda repetirse la visita aquí en Uruguay, que pasen bien, gran abrazo para todos, chau chau, bendiciones, nos vemos.